Muy buenas. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las escuelas lingüistas o lingüísticas. En nuestra portada podemos ver a seis fundadores de esas escuelas lingüísticas. Vamos a empezar, pero antes quisiéramos definir qué es lingüística. Es muy importante que sepamos qué es lingüística, ¿verdad? Y a lo que nos lleva esto. Pues es la relación o se relaciona con el lenguaje y como ciencia su principal objetivo es el estudio de las lenguas. También vamos a hacer mención del lenguaje, que se dice que es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, ¿verdad? La manera que nosotros nos podamos comunicar o podemos comunicar lo que nosotros sentimos. Lengua, ¿qué es lengua? Pues es el sistema de comunicación verbal universal, ¿verdad? Y que casi siempre es escrito, propio de una comunidad humana o de un país o de o así decirlo, de alguna otra nación que tenga un diferente habla. También se le define como el conjunto de normas que se emplean en una comunicación escrita, por así decirlo, el idioma. También vamos a hacer mención o vamos a mencionar que habla es el acto individual del ejercicio del lenguaje, ¿verdad? Producido al elegir determinados signos entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita, ¿verdad? De la forma que nosotros nos expresamos, pues a la hora de expresarnos, a la hora o escrita o de forma hablada, pues utilizamos signos eh, para podernos comunicar. Pues la tarea de la lingüística en sí es, por lo tanto, realizar la descripción e historia de todas las lenguas, ¿verdad? De todas las lenguas que conocemos. Encontrar los principios generales de sus funcionamientos y fundamentalmente deslindarse y definirse de ella misma. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a, a- a comentar un poquito o hacer mención de en qué consiste y quiénes fueron los principales fundadores de las cinco escuelas lingüísticas que vamos a mencionar el día de hoy. Tenemos la primera, que es lingüística moderna, la escuela de Praga, ¿verdad? Que se nos ha enseñado bastante acerca de ello. La escuela de Copenhague, ¿verdad? Que es otra de las más, hacemos más mención. También vamos a mencionar algo acerca del funcionalismo, el estructuralismo americano también. Um, Lingüística moderna. Bueno, la lingüística moderna tiene su comienzo en el siglo XIX, gracias a las investigaciones realizadas en el siglo anterior por el suizo Saussure, quien realiza estudios sincrónicos y diacrónicos de la lengua. Y también establece diferencias entre lenguaje, lengua y habla, ¿verdad? Él fue el que hizo diferencias entre estas tres cosas: lenguaje, lengua y habla. Una descripción sincrónica de una lengua describe la lengua tal y como es en un momento dado. Y esto se lo debemos a este señor, al suizo Saussure. Tenemos también la Escuela de Praga. Pues la Escuela de Praga fue fundada en 1926. Actores como Karl Burler, Benvenisti, Martinet, Jakobson o Jacobson y Trubetskoy, que todos ellos eran rusos, ¿verdad? Fueron los principales fundadores del Círculo de Praga. Y el objetivo de estudio de esta escuela eh, es la fonología, ¿verdad? Que es la rama lingüística que estudia los elementos fonóticos relativo a la voz o al sonido, atendiendo así también o atendiendo a su vez el valor distintivo y funcional. Escuela de Copenhague. Bueno, en la Escuela de Copenhague también es muy famosa, ¿verdad? Es la escuela que la lideró o fue liderada por Hensley, quien instauró la idea de la glosemática junto a Bronsdal, Urdal, Togheri. También la glosemática se refiere a un análisis estructural de la lengua, tomadas como conjunto de elementos
y relaciones entre el sistema gramatical y fonológico. El funcionalismo. Bueno, el funcionalismo, el principal representante es Martinez y el objetivo de estudio de esta escuela es de la lengua en relación con los factores sociales. Semiología se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado, ¿verdad? Doble articulación, igual monemas y fonemas, que lo hemos estado viendo muchas veces, ¿verdad? Cuando nos referimos a monemas y fonemas. Estructuralismo americano. Bueno, el estructuralismo americano, sus principales representantes son Frank Boas, Edward Sapir, Robert Gleason y Noam Chomsky. Lingüística generativa o transformativa, análisis de la estructura superficial y profunda de la lengua, ¿verdad? Sus representantes fueron los principales, su principal aportación fue en lo que acabamos de mencionar, en la lingüística generativa o transformativa y también el análisis de la estructura superficial profunda de la lengua. ¿Cómo, cómo está estructurado? ¿Cuál es el objeto de estudio del estructuralismo? Pues su objeto de estudio se centra en la estructura de la mente, ¿verdad? Conciencia, sensaciones, ¿verdad? Conciencia, unidad elemental, sensaciones. Imágenes, las unidades elementales son emociones. Entonces, dicho esto, pues aquí podemos ver, ¿verdad?, quiénes fueron los principales fundadores de estas 5 escuelas lingüísticas que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Un placer y nos vemos en la próxima presentación de la escuela lingüística, ¿verdad? De todas las lenguas que conocemos. Encontrar los principios generales de sus funcionamientos y fundamentalmente deslindarse y definirse de ella misma. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a comentar un poquito o hacer mención de en qué consiste y quiénes fueron los principales fundadores de las 5 escuelas lingüísticas que vamos a mencionar el día de hoy. Tenemos la primera, que es lingüística moderna, la escuela de Praga, ¿verdad? Que se nos ha enseñado bastante acerca de ello. La escuela de Copenhague, ¿verdad? Que es otra de las más, hacemos más mención. También vamos a mencionar algo acerca del funcionalismo, el estructuralismo americano también. Um, Lingüística moderna. Bueno, la lingüística moderna tiene su comienzo en el siglo XIX, gracias a las investigaciones realizadas en el siglo anterior por el suizo Saussure, quien realiza estudios sincrónicos y diacrónicos de la lengua. Y también establece diferencias entre lenguaje, lengua y habla, ¿verdad? Él fue el que hizo diferencias entre estas tres cosas: lenguaje, lengua y habla. Una descripción sincrónica de una lengua describe la lengua tal y como es en un momento dado. Y esto se lo debemos a este señor, al suizo Saussure. Tenemos también la Escuela de Praga. Pues la Escuela de Praga fue fundada en 1926. Actores como Karl Burler, Benvenisti, Martinet, Jacobson o Jacobson y Trubetskoy, que todos ellos eran rusos, ¿verdad? Fueron los principales fundadores del Círculo de Praga. Y el objetivo de estudio de esta escuela es la fonología, ¿verdad? Que es la rama lingüística que estudia los elementos fonóticos relativo a la voz o al sonido, atendiendo así también o atendiendo a su vez el valor distintivo y funcional. Escuela de Copenhague. Bueno, en la Escuela de Copenhague también es muy famosa, ¿verdad? Es la escuela que la lideró o fue liderada por Hensley, quien instauró la idea de la glosemática junto a Bronsdal, Urdal, Togheri. También la glosemática se refiere a un análisis estructural de la lengua, tomadas como conjunto de elementos y relaciones entre el sistema gramatical y fonológico.
El funcionalismo. Bueno, el funcionalismo, el principal representante es Martínez y el objetivo de estudio de esta escuela es de la lengua en relación con los factores sociales. Semiología se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado, ¿verdad? Doble articulación, igual monemas y fonemas, que lo hemos estado viendo muchas veces, ¿verdad? Cuando nos referimos a monemas y fonemas. Estructuralismo americano. Bueno, el estructuralismo americano, sus principales representantes son Frank Boas, Edward Sapir, Robert Gleason y Noam Chomsky. Lingüística generativa o transformativa, análisis de la estructura superficial y profunda de la lengua, ¿verdad? Sus representantes fueron los principales, su principal aportación fue en lo que acabamos de mencionar, en la lingüística generativa o transformativa y también el análisis de la estructura superficial profunda de la lengua. ¿Cómo, cómo está estructurado? ¿Cuál es el objeto de estudio de del estructuralismo? Pues su objeto de estudio se centra en la estructura de la mente, ¿verdad? Conciencia, sensaciones, ¿verdad? Conciencia, unidad elemental, sensaciones. Imágenes, las unidades elementales son emociones. Entonces, dicho esto, pues aquí podemos ver, ¿verdad?, quiénes fueron los principales fundadores de estas 5 escuelas lingüísticas que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Un placer y nos vemos en la próxima presentación de la escuela lingüística.